pasa, YouTube? Hoy estamos en la ludoteca y lo que voy a hacer es tratar de revisar cuál es mi ludoteca actual. Pues desde esa estantería y llegando hasta aquí. Esta será la primera parte. Vale, primero el rinconcito, que todavía se ve. Aquí tengo la mochila con la cámara y el equipo que me llevo de viaje normalmente. Tengo una Kallax que la tengo como a modo mueble y esto lo utilizo de almacén de cajas de equipo. Tengo la caja de Altere de aquí y tengo todos los neoprenos, que no suelo tener muchos, pues los suelo tener aquí. Este primer estante de aquí está dedicado un poco más a juegos más familiares. Tengo los juegos del Peque, mirad. Tengo el Cuco Kiko, ahí está. Una cajita de Arnak, de la expansión de Arnak, donde tengo fundas y cajas, o sea, fundas y bolsas. Las cartas foil de Unconscious Mind, que las tengo sin abrir, no las uso. Y en su estantería tengo los siguientes juegos. Crónicas de Abel, que le gusta mucho y lleva desde muy peque jugándolo. No se lo puedo vender porque no me deja. Dungeon Legends, que es el nuevo de Crónicas de Abel, que ya hemos jugado 3 episodios, una cosa así, y también le gusta mucho, este ya es más avanzado. El Cocos Locos, que más bien lo utilizo para las visitas ya no es una cosa solo del Peque. Y Keep the Heroes Out, ahí lo tenemos, ¿vale? Esa sería la primera estantería. Vamos a meter todo en su sitio porque cabe justo perfecto de tamaño. El Crónicas de Abel, Cocos Locos. Y aquí ya puedo meter encima lo de las fundas, el Gokuko. ¿Qué tengo aquí? Pues seguimos con juegos más bien familiares. Pequeñas Grandes Galaxias en el segundo cubito. El Can't Stop, la versión que tengo aquí, que luego tengo otra. El Bucle, que también lo jugamos bastante en familia. Este cooperativo de deck building que tiene como un rondelcito, no sé si lo habéis llegado a jugar, que va como de viajes en el tiempo, que tienes que luchar contra el tipo este, que siempre me ha recordado al malo del Crash Bandicoot. Está bien, es posible que es uno de los que se termine yendo, pero como generalmente lo juego con el Peque, pues aún se mantiene en casa. Pócimas y brebajes, que como sabéis, o no sé si os habéis enterado, acaban de anunciar que sacan una nueva versión, como con muñequijos 3D. Este es uno de los clásicos en casa, de hecho de los primeros juegos con un poco de enjundia que jugó Kaich. Pradera, y aquí viene el monográfico de Pradera. Pradera, la última expansión, Pradera, juego base, y Pradera Río Abajo, que lo tengo todo. Me gusta mucho el juego. Es un juego de corte familiar que funciona a las mil maravillas y nos parece muy bonito y de cuando en cuando le echamos partida. Todavía no he jugado la expansión nueva, ¿eh? Lo tengo pendiente. Ya os digo, esta parte es más bien la zona... Hay una amplia zona de juegos familiares. Estos son nuestros, o sea, el Pradera es nuestro, el Bucle y Pócimas y Brebajes también, pero lo jugamos mucho con el Peque. Y metemos esto aquí. Igual, ojo, es posible que empiece a no caber cosas que antes cabían. Aquí arriba tengo 2 puertas. Entonces, mirad, aquí tengo el Ironwood que acaba de llegar, que es muy chulo y nos gusta mucho. A nosotros nos está funcionando muy bien, aunque creo que no está... No sé si está gustando demasiado, creo que no está metiendo mucho ruido, pero funciona muy guay. Además, tiene un formato de juego para primeras partidas en las que puedes ordenar las cartas y te salen más o menos a un ritmo normal, pero vamos, a mí me parece que es un juego lo suficientemente simple como para que no tengáis que ordenarlo. De los juegos de escaramuzas y enfrentamiento directo, igual no es el que más me apasiona. Me gusta mucho y me lo paso muy bien jugando. A nosotros en casa nos ha funcionado muy bien. El Golden Cup, que yo creo que seguramente lo vamos a vender, que es como una suerte de juego de competición tipo Challengers diseñado por, no sé si es de Simone Luciani. Sí, es de Simone Luciani y otro autor que sacó Cranio Creations. Este se ha quedado bastante a medio gas para mi gusto. Tiene un puntito de como juego de Quidditch, una cosa así. La portada, la producción es bonita. No funciona especialmente mal, pero sinceramente a mí no me ha dicho mucho, así que es muy probable que este es de los que se vayan de la ludoteca. Monkey Palace. Ya sabéis que de este hablé muy bien en su momento. Este lo ha sacado Asmodee hace poco y es el primer juego de Lego. Un juego muy sencillo, con una mecánica engine building basado en ir colocando cartitas de recompensa que te van generando un motor
en el que vas recibiendo más piezas y lo que tienes que ir haciendo es ir escalando lo más alto posible para conseguir los más puntos posibles. Funciona muy bien. A mí es otro de los de jugar en familia que nos va bastante guay. Bombusters, cazabombas, lo va a sacar De Beer. Juego con 66 misiones, yo tengo 3 misiones más que salían promocionales en Essen. Y es un juego de corte cooperativo en el que tenemos que desactivar una bomba. Es muy chulo, sobre todo para jugar a 4. A 3 y a 2 se queda como un poco descafeinado porque hay como demasiada información para que las partidas sean interesantes. Así que bueno, yo cuando salga en español es un juego que os recomiendo muchísimo para jugar en cualquier entorno. Joyride. Esto es una suerte de mezcla entre juego tipo Hit de carreras y un Thunder Road Vendetta. Un juego asimétrico en el que vamos a sacar nuestro coche. Esto os lo voy a enseñar porque la producción es bastante curiosa. En el que vamos a sacar nuestro coche, que son estos tochos de madera así enormes, como este que estáis viendo, y nuestro tablero personal, que también tienen un punto de asimetría, en el que, como veréis, pues sale nuestro piloto, las marchas en las que estamos, algunos poderes que vamos a conseguir y daño que podemos acumular en distintas partes del tablero a lo largo de la partida. Este juego tiene una premisa muy rara y es que, a pesar de ser un juego de carreras en el que vas a formar circuitos, mirad, aquí te pone los circuitos que tienes que formar, ¿vale? Y te dice dónde tienes que poner los checkpoints. Entonces, según donde tengas los checkpoints, este empieza con la meta aquí, luego el checkpoint 1 es pasando por aquí, luego tienes que meterte por aquí y luego por aquí abajo, ¿vale? Cómo lo hagas no importa. O sea, tú podrías salir por aquí, meterte por aquí, luego meterte por aquí, luego si quieres meterte por aquí y volver a dar una vuelta entera, y vas a tener que dar un número de vueltas que te pida el circuito. La premisa del juego es bastante rara porque tú, dependiendo de la marcha en la que vas, no puedes girar el coche todo lo que quisieras y genera una sensación como de juego Destruction Derby. Se quejaba de que la editorial había tomado el autor, el no autor oficial, se quejaba de que había hablado de un juego suyo de lanchas para adaptarlo a este juego y que al final la editorial no lo había aceptado, y parece que con parte de las mecánicas de ese antiguo juego la editorial por su cuenta generó esto. Entonces pues hubo un pequeño jaleo en la BGG, y sí es verdad que se siente bastante esa sensación de si habéis jugado alguna vez a un juego de mesa con naves espaciales o con aviones o con lanchas, en el que la manera de girar no es como si estuvieseis adheridos a una carretera, pues eso es lo que vais a sentir un poco jugando Joyride. Luego, ya os digo, tiene pues lo típico de dejar cosas de aceite, clavos en el suelo, ganchos que puedes lanzar a los demás. Muy chulo, la verdad. Creo que me falta solo uno que me gusta mucho, que es el Corridor Pac-Man. Corridor Pac-Man es un juego abstracto que viene de un juego clásico abstracto de Gigamic, que le ha metido un reskin y han sacado un modo de juego especial para más jugadores inspirado en Pac-Man. Pero el bueno, el realmente bueno, es el corredor normal. Si en algún momento tenéis oportunidad, os apetece probar un juego abstracto y el guiñito a Pac-Man os gusta y la skin, yo os recomiendo que os lo pilléis porque la producción, mirad, como veréis, es una auténtica pasada. Los fantasmitas son súper chulos, pequeñines, a ver si, no sé si estoy a suficiente distancia. Y bueno, el Pac-Man está muy bien, el tablero es de madera y todas las fichas del tablero son de madera también. Sí, mirad, es esto. Se ve perfectamente. Y yo creo que además, si os lo pongo así, enfocará más o menos bien. La calidad de todas las piezas de madera es una auténtica maravilla. Bueno, luego abriremos alguno, y os lo enseño. Corridor Pac-Man. Esto lo saca Gigamic, que lo distribuye en Mevo. Y la verdad es que ya os digo que es muy buena adquisición porque es bastante barato. Voy a poner frontal solo, que es esta de aquí, y ya volvemos a estar. Estoy, ¿eh? Ahí.
sea, tengo una mezcolanza de cosas de lo más extraña. Tengo el Tank Garden, que lo voy a sortear con el Tank Garden Seasons. Estos dos, estos para un sorteo del canal, que lo vamos a hacer. Yo creo que este mes lo voy a sortear Tank Garden con la expansión, que de hecho pesa más la expansión que el Tank Garden, estos dos. Entonces, bueno, este lo quiero sortear junto con el otro porque a mí me viene la versión Big Box del Kickstarter. María, juegazo a 3. Esto es una joyita que además me lo pillé con los componentes Deluxe, que en realidad de Deluxe no tiene nada, pero sí es verdad que son un poco más complicados de encontrar, que son algunos tokens que mejoran un poco la experiencia. Son estos tokencitos de aquí, ¿vale? Que están como plastificados. Este es un juego puramente a 3 que viene de otro juego también bastante conocido que se llama Friedrich. Y lo tengo ahí en la colección pendiente de buscarle un hueco donde merezca la pena o se haga justicia colocándolo. Y por último, tengo, que a lo mejor esto no lo habéis visto nunca o no habéis tenido oportunidad de verlo, expansión Legendary Edition del Blood Bowl Team Manager. Blood Bowl Team Manager es un juego que se descatalogó en su momento, que de hecho lo tengo con la caja original, que es este juego de aquí. A lo mejor en algún momento lo habéis visto o lo conocéis, que es este juego de Edge, que en su momento se descatalogó porque Edge dejó de hacer cosas con Workshop y es un juego de cartas que va de gestión de equipos. Lo que tenéis aquí delante es una conjunta que se hizo con un montón de componente fan-made y aprovechando que yo tenía el base, que lo tengo nuevo a estrenar y que me gusta mucho Blood Bowl normal y el Blood Bowl Team Manager también, pues tengo esta edición que está muy chula. Me faltan las 2 expansiones oficiales, ¿eh? Eso sí, no las he conseguido nunca. Así que bueno, pues esto es lo que tenemos en lo que hay aquí, ¿vale? Este rinconcito es más el rincón apartado. La mayoría de las cosas son o juegos familiares o cosas, sobre todo lo que está dentro de las puertas, cosas que no tienen un lugar todavía. O sea que o se van a ir o van a dejarme espacio por sorteos, lo que sea, ¿no? Y lo tengo así un poco recogido. Vamos a esta de aquí, ¿vale? Cuando termine os enseño todo lo que tengo en la fila de arriba. Porque encima de las estanterías, todo esto de arriba, que lo habréis visto desde ahí detrás, tengo unas cuantas cosas, ¿vale? Entonces vamos a ver qué hay aquí, que no es poco. Y de hecho, de lo que hay aquí, el 80% no se va a mover a ningún sitio. Empiezo desde arriba y voy poco a poco hacia abajo. Primero de todo, chiquitito, la Comunidad del Anillo. Como veis, el juego de bazas de la Comunidad del Anillo, muy chulo, un juego que ha funcionado muy bien. A mí me parece mejor la tripulación que este, pero sí es verdad que lo que propone este y en partidas a 4 está muy bien. Había gente que decía que era menos rejugable que la tripulación. Yo coincido en que es menos rejugable, pero sí es rejugable, porque yo lo he podido jugar a 2, que tiene una disposición de juego distinta de lo que sería en partidas a 4. Lo jugamos a 3, que me pareció demasiado fácil como para disfrutarse. Por lo menos a mí me pareció demasiado fácil, y a 4, que la verdad es que sí que me pareció que tenía una vueltecita de tuerca en cuanto a dificultad que lo hacía un muy buen juego. Espero que saquen los otros 2 libros en juego de bazas, y bueno, pues este es uno de los juegos de bazas, no tan juegos de bazas. Tenemos Troyes o Troyes, el juego de Xavier George de gestión de dados, que va a tener ahora una nueva versión y además dicen que lo va a ilustrar Ian O'Toole. Un juego que tiene un aspecto gráfico que no a todo el mundo le gusta. A mí personalmente me gusta. Lo que no me gusta nada es la calidad de la caja, que la verdad es que da purita pena. Y este es un juego semi-cooperativo en el que tenemos que tratar de defender un pueblo mientras que tratamos de meter a nuestros trabajadores, o como lo queramos llamar, en los lugares más importantes y representativos de la propia ciudad, y estos trabajadores, dependiendo de dónde están, pues nos van a dar dados de un color distinto. Creo que hay una parte que representa a la ciudadanía, otra a la parte militar y otra al clero, si no me equivoco.
Estos dados se van a disponer en una parte central dentro del tablero y vamos a ir haciendo un draft, que además es un draft que es bastante agresivete, en el que podemos llevarnos dados de los demás. Bueno, para mí uno de estos euros de muy pocas reglas, que funciona muy bien, que se repiten partidas a las mil maravillas y que, bueno, es uno de los fijos en cuanto a euros en la colección. Un juego que no se va a ir nunca de la colección, por lo menos hasta que llegue la nueva edición, que a mí por lo menos me despierta mucho interés, con arte de Ian O'Toole, ¿vale? Así que Troyes. Ya lo conocéis, no me voy a entretener mucho con él. SETI, ya sabéis cómo va, todo el mundo habla de él, no me voy a entretener. Me parece muy buen juego, otro que creo que se va a quedar en la colección para largo. Yo no soy tan fanático como todo el mundo del SETI, pero sí es verdad que me gusta mucho y creo que es un juego que la cantidad de juegos que mantengo en la colección se va a quedar durante mucho tiempo. No tan novedad, pero sí novedad en la colección, Through the Ages, juego de civilizaciones de Blood Battle. Ojo con Blood Battle, que igual reaparece. No digo nada y lo digo todo. Y es un juego que nunca me convenció del todo. En cuanto a juegos de civilización, siempre he preferido el Clash of Cultures, el Nations y otros tantos. Through the Ages siempre me ha parecido muy largo en cuanto a juego de mesa y se me han hecho eternas las partidas. Entonces, bien, lo compré a muy buen precio hace poco, así que no sé si aguantará lo suficiente, pero me apetecía tenerlo en la colección y tratar de darle 2 o 3 partidas a ver si me reencuentro con él, porque nunca he sido muy fanático. Otro juego de Check Games, que además los tengo los 3 amontonados uno encima de otro, es Arnak. Ya lo conocéis, este tampoco tengo que hablar mucho. Juego con deck building, lo tengo con todas las expansiones y lo tengo en inglés, porque yo normalmente lo recojo en Essen y Devir suele tardar de 7 a 8 meses en publicar las expansiones, no sale muy de seguido. Entonces lo tengo entero en inglés. Tengo la primera expansión en inglés, la segunda expansión en inglés y tengo la caja con la expansión nueva, la voy a tener en inglés también. Bueno, pues cosas de la vida, así son. A lo mejor algún día vendo todo lo que tengo en inglés y me hago con el resto. Así que nada, voy a devolver esto y os enseño la otra parte, que solamente está ocupada por 2 juegos, básicamente. Juego que no funcionó nada bien y que no entiendo por qué no ha sido popular. Este juego del diseñador de Suburbia, de Ted Alspach, que es un diseñador que es muy conocido por hacer varios mapas de Age of Steam, que sabéis que es uno de mis juegos favoritos y que a mí me parece un pedazo de juego como la copa de un pino, pero no ha terminado de triunfar. Yo no lo tengo con las expansiones de París y los mapas extras de la Luna porque son muy muy caros, pero sí es verdad que como juego de rutas con pick and deliver y con ese componente de engine building, es un juego que me gustó mucho. Y en cambio en español me parece que no funcionó nada bien y que la gente no le hizo mucha justicia. Por último, el disparate absoluto, que además me ha servido para absolutamente nada, la edición 15 aniversario con todo de Agrícola. Lo tengo con todas las expansiones, con todos los mazos que han salido en español, absolutamente todo el contenido. Seguro que lo voy a vender en favor de la que va a salir de Awaken Realms, porque Agrícola está en mi top 10 o top 20 juegos de todos los tiempos. Me parece un euro imperecedero, que funciona súper bien y del que nunca me quiero deshacer. El juego de Uwe Rosenberg, ya sabéis, colocación de trabajadores, uno de esos clásicos que pues divide un poco a la gente, ¿no? Que si Caverna es mejor, que si Agrícola es mejor, bueno, ya sabéis, perecita. Agrícola que vuelve. Si me preguntáis si hay algún tipo de manera o sigo o trato de seguir algún orden, generalmente hay veces que sí, o sea, hay packs de juegos que procuro que tengan cierta lógica estética cuando los coloco, pero lo que priorizo, obviamente, es que me quepa todo de una manera medianamente ordenada. Al margen de eso,
tampoco procuro hacer como una división muy loca de cosas porque no me da la vida, o sea, es imposible. Revive más expansión. Juego euro que sacó De Beer, no sé si el año pasado, un poquito tarde, que ha tenido muy poca repercusión y que me parece de estos euros modernos que funcionan a las mil maravillas y que si lo encontráis a bajo precio, porque sí es verdad que está un poco caro, si lo encontráis a bajo precio no dudéis en comprároslo. Lo vais a disfrutar mucho. Y mi segundo consejo con Revive es que a pesar de que tiene como una especie de campaña en la que desbloqueas ciertos elementos del juego, yo me la saltaría. Si estáis acostumbrados a jugar a euros medianamente duros, sacad todos los componentes, aprended cómo se juega con todo lo que desbloqueas en la campaña directamente, ya está. ¿Qué más? Earth. Otro que creo que esta es la estantería de juegos que me encantan y nunca metieron demasiado ruido en España cuando salieron. Earth es uno de esos juegos que a nivel internacional arrasó cuando salió. Un juego que bebe de Race for the Galaxy, en el que vamos a hacer una selección de acciones cada vez que colocamos alguna cosa o cada vez que tomamos un turno. Esas acciones están relacionadas con un color y permiten al resto de la gente que hagan una acción secundaria relacionada con ese color. Y tú vas a colocar un grid de X por X cartas en las que vas a montar como una especie de ecosistema. Y ese ecosistema pues vas a controlar el clima, vas a hacer que haya ríos de alguna u otra forma, vas a hacerlo habitable para ciertos animales a lo largo de la partida. Un juego que tiene chorropocientas mil cartas, que funciona muy bien y que para mí en su momento fue uno de los juegos que más jugué cuando lo probamos en TTS, le dimos montones de partidas y que es otro juego que procuro echarle 2 o 3 o 4 partidas al año, que el tamaño de ludoteca que tengo ya os digo que es mucho. Así que bueno, Earth es otro de los juegos que me gusta mucho. Y para seguir en esta línea de juegos que a mí me encantan y que tampoco salen mucho a mesa o no funcionan tanto o no han metido tanto ruido, y de hecho lo he visto en cajas malditas y está entre mis favoritos y funciona muy bien, es Pipeline. Pipeline, este juego de Ryan Courtney, el autor, que también hizo un juego que se llama Curious Cargo y siempre hace juegos que tienen como una especie de conexiones distintas de, en este caso, de tuberías. En este juego lo que vamos a hacer es gestionar crudo. Tiene un ligero componente económico en el que vamos a comprar y vender crudo a diferentes precios. Tiene un apartado gráfico que a mí me resulta excelente, a cargo de Ian O'Toole, y una expansión que le da una vueltecita de tuerca que funciona muy bien. Pero este está muy bien, a mí me gusta mucho. Colocación de trabajadores, con un sistema en el que vas haciendo como colocación de losetas generando la cantidad de producción de cada uno de los 3 tipos de colores de crudo que hay. No sé, a nosotros nos funciona muy bien y yo le he echado un montón de partidas y es otro de los juegos que se va a quedar en la colección y no se va a ir porque tengo la impresión de que siempre que lo juego lo disfruto mucho. No sé, igual no es un juego que es para todo el mundo, pero sí es un juego que a mí me gusta, que me lo paso muy bien jugándolo y que estoy muy contento de tenerlo en la ludoteca y de poder sacarlo cuando quiera. Vale, vamos allá. Mira, otro juego que tampoco funciona tan bien a nivel nacional. Esta es la caja de coleccionista, porque es uno de mis city buildings favoritos y se llama Suburbia. Esto lo sacó Arrakis y lo terminó saldando en algún momento. Creo que sacó solamente la caja base, si no me equivoco, que alguien me corrija, y no llegó a sacar nunca las expansiones. Las expansiones son muy necesarias. Y bueno, la producción de esta caja es una auténtica maravilla, es enorme, innecesariamente enorme. Viene una cantidad de losetas que no necesitas ni necesitarás para nada, una producción que tampoco te hace falta para nada, pero sí es verdad que viene todo bien recogidito en estas tarteras súper chulas. Es uno de esos juegos que para mí, dentro del universo de los city building de corte ligero de losetas, es perfecto, funciona súper bien. Es un juego de puntuación exponencial que tiene una cosa muy curiosa, que es que cuanto más crece la población del barrio que estás construyendo, más aumenta la contaminación. Y tienes que ir un poco lidiando entre ir subiendo cada vez más la población
hasta un punto que no se te desmadre al principio de la partida para luego generar lo que te da más puntos, que es la población. Pero durante toda la primera parte de la partida no puedes dispararte de población sin ir controlando los ingresos, porque lo que te puede pasar es que se te rompa por todos lados y que termines teniendo un motor subóptimo de crecimiento. Sencillo, rapidito, a 2, a 3, a 4, muy bien. Suburbia es uno de esos que disfruto muchísimo. Mejor city building quizás. No hay ninguno que me haya resultado mejor, porque luego estaba el Small City, que estaba bien, pero no me terminó de gustar. Como que está un poco embarrada la experiencia. Y luego hay alguna otra cosa que ha salido últimamente sencillita que no lo he llegado a probar, pero a mí es de los que más me gusta. Cositas. Edición súper chula y muy bonita de Gugong. Gugong, este juego del autor de Hansa Teutónica, con una producción maravillosa en esta edición, con esta caja de terciopelo que me lo pillé en su momento, que viene también con las típicas bandejitas, todo súper bien ordenado. Bueno, si os fijáis, mirad un poco cómo viene todo de bien ordenado y diferenciado dentro de la caja. Las producciones son una auténtica locura, son muy buenos troqueles, la mayoría de las losetas que encontraréis dentro son de madera, y este es un juego muy peculiar en el que lo que vamos a hacer es como una gestión de cartas muy curiosa, yendo a distintos sitios a hacer favores al emperador. Al final de la partida, como todos los euros, vamos a ganar por puntuación, pero en la que es necesario que uno de los distintos minijuegos, varias expansiones que no están nada mal, pero no son para nada necesarias. En España lo sacó Last Level y creo que fue un juego que no metió mucho ruido, la verdad. La verdad es que las expas están bien, no están mal, pero yo las he jugado lo típico, echarle un vistazo a cada una de las expansiones, y luego creo que siempre hemos jugado el juego base y ya está, sin nada más. Bueno, este os sonará porque ha metido mucho ruido en España, todo el mundo le encanta, a mí también. Edición definitiva de Trickerion, mi juego favorito de Mindclass, uno de mis euros favoritos de todos los tiempos, una auténtica maravilla de juego, juego durísimo, que dentro tenéis varias expansiones que son muy chulas, el callejón, la academia, el duelo de magos, los personajes asimétricos, todo con bandejitas también muy chulo para que podáis hacer el setup perfecto, y que va a tener ahora una edición 10º aniversario que viene con mejores componentes y con un montón de cosas más. Sí. Lo peor de todo es que esta nueva expansión va a salir con un montón de cosas y está directamente anunciada en español. Así que bueno, veremos a ver si no terminó cayendo la nueva edición y este se va al carré. Así que bueno, veremos a ver. Este sí, me dice Cindy. Hombre, este sí y los otros. Ya te digo que no hay ninguna duda de que todos los demás son muy majetes y tienen un hermosísimo sitio en mi casa. De hecho, esta estantería tiene muchas cosas, sobre todo esa sección, que son total y absolutamente fijas. Y el último de las rarezas, de los incomprendidos, creo que todos son incomprendidos menos Trickerion. El último de los incomprendidos es esta edición de Melmac Games de Argen de Consortium, juego de Level 99, Level 99, en el que tenemos una especie de escuela de magos en las que tratamos de ser los rectores de la escuela para terminar siendo el director, y hacemos una competencia que es de lo más bizarra y extraña, y además tiene un componente de información oculta al final de la partida que nos va a sorprender con respecto a qué quiere puntuar cada uno de los otros rectores para llegar a conseguir hacerse con mandato de esta escuela de magia, ¿no? Es un juego en el que tenemos poderes asimétricos, en el que la información de apoyo en las mayorías está bastante a ciegas, o sea, lo vamos a hacer incluso a ciegas a lo largo de la partida, y es uno de estos euros que es muy distinto, o que si alguna vez estáis acostumbrados a jugar un euro típico, aquí vais a ver una enorme diferencia con lo que estáis acostumbrados. Juego de 2 a 5, yo creo que a 4 es su mejor número, mejor a 5 que a 3, y que este componente de incertidumbre al final de la partida es una de las mejores cosas que tiene. Para que os hagáis una idea, nosotros como ponentes a directores de la escuela, lo que vamos a hacer es ir apoyando
a ciertos rectores o personas que tienen posiciones muy importantes en la escuela que nos van a pedir diversas cosas. Esas cosas a lo largo de la partida las podremos mirar, pero solamente podremos mirar algunas de las que vamos a tratar de apoyar. Entonces, en realidad tienes como una cierta información de qué puede ser que me pidan esta gente aunque yo no lo sepa. Genera como un juego a lo largo de la partida que es muy chulo y que terminas ganando por mayorías sin tener del todo la información de lo que se va a pedir seguro, porque evidentemente los que salen no son fijos y va a variar de entre una partida a otra. Es muy chulo, es muy chulo. A 3, bien, a 4, muy bien, a 5, para mí, mejor que a 3. Muy chulo, Argen de Consorcio. Creo que por aquí, esto por aquí, que así... Esta así, esta lo voy a meter aquí, que yo creo que pega más. El Earth y el Revive. Siguiente. Vamos con cositas. De derecha a izquierda. Tanguo, el primer imperio. Juego publicado por Arrakis Games. De hecho, yo tengo la edición en inglés de Sorry We Are French. La nueva edición del clásico de What's Your Game. Un poquito menos de presión en los tableros personales. Una nueva acción, que es la de los barcos, que no tenía la edición antigua. Para mí es un remozado, es una vuelta clásico que es casi mejor que el propio clásico. Yo tuve oportunidad de jugar los dos. Si es verdad que el clásico mete un poco más de presión o te hace sufrir un poco más en los tableros personales, este funciona muy muy bien. De verdad, si tenéis la oportunidad de haceros con uno, yo os lo recomendaría si os gustan los euros. Esta serie de What's Your Game está muy basada en mayorías muchas veces, así que os recomendaría que le pusieseis más atención si lo jugáis a 3. Es uno de esos juegos que para mí es tremendamente sólido y que funciona muy bien. Tiene un sistema de cartas en el que vamos a utilizar cartas para generar motor y ponerlo en nuestro tablero personal, que están relacionados con símbolos que mejoran cada una de las 6 acciones. Cada vez que nosotros jugamos una carta, la jugamos encima de una carta que ya está colocada y es posible que la carta supere o esté por debajo de la carta que ya está colocada. Si está por encima o por debajo, va a estar ligada o vamos a llevarnos beneficios de esa carta en el caso de que por debajo hayamos hecho una de las 3 acciones que están ligadas a poner la carta por debajo en valor o por encima vayamos a hacerlo las zonas, o sea, hacer una de las acciones que están por encima en valor. Además tiene algo muy curioso que es como una porción de información que te dan las propias cartas, las voy a enseñar, que es que los dorsos de las cartas tienen un color, ¿vale? De manera que las de 81 a 120 son verdes, las de 41 a 80 son negras y luego hay otras que son blancas que van hasta el número 40. Entonces, tú al principio de cada ronda tienes 6 cartas y con esas 6 cartas vas a tener que jugar, pero también tienes la información de más o menos entre qué número y qué número tienen en la mano tus oponentes. Y para mí es una puñetera genialidad de mecánica que funciona muy muy bien y que me gusta mucho. Además, bueno, estos juegos con temática oriental a mí me gustan un montón, así que veréis unos cuantos, ¿eh? Muy chulo. Otra reedición que terminó sacando Arrakis. Este es un juego con un rondel circular en el que vamos a poner a un señor que es como una especie de controlador y vamos a ir abriendo tiendas alrededor de este bazar japonés. Bazar japonés que tiene riesgo de incendiarse a cada cierto tiempo y podemos parapetarnos o colocarnos en zonas más interiores del bazar esperando que los demás sean lo suficientemente hábiles de protegerse de los incendios o todo lo contrario, ir hacia la parte de fuera. Este es otro euro medio que funciona súper bien. Lo trajo Arrakis, que no trajo la expansión, la madre que les parió. Es otro de los que se queda en casa y que a mí me gusta mucho por temática, ¿eh? No tampoco porque sea un euro tan potente como Zhanguo o de tan buena calidad como Zhanguo. Shogun no Katana, el juego favorito de un montón de gente que no es mi juego favorito. Shogun no Katana es un juego de colocación de trabajadores en el que vamos a tener que hacer mediante un sistema de cuadrícula deslizante unos encargos para cumplir katanas. La mecánica central es colocación de trabajadores sin más con
con trabajadores de distintos tipos. Pero en la mecánica original lo que hace distinguirse al juego de cosas a las que ya estamos acostumbrados es este sistema en el que cada vez que vamos a ir cumpliendo o entregando cada uno de los componentes o elementos que necesitan las katanas, vamos a ir deslizando en distintas posiciones las katanas por nuestro tablero personal. Y administrar este tablero personal nos va a permitir tener más de una katana a la vez, controlando un poco o programando cómo se van a mover estas. Es un juego que está bien, a mí no me disgusta, me lo pasé bien jugando, y de hecho me lo compré en inglés antes de que lo sacase maldito, pero seguro se va a ir al hilo de venta porque no lo voy a volver a jugar, y a mí me gusta, pero tampoco me supermata. Está bien, pero es de los que se va a ir de la colección seguro. Juego también con temática oriental, como veis los tengo todos más o menos seguidos. Daitoshi, juego de Dani García. Este juego de Dani García con un rondel en el que vamos a ir construyendo una ciudad alrededor del propio rondel y consumiendo los recursos de la naturaleza alrededor hasta que se termina la partida, que es cuando la hemos liado parda y ya lo hemos consumido todo, casi todo. Juego que va progresando a lo largo de la partida y que tiene un sistema de activación, recolección de recursos muy relacionada con nuestro tablero personal, y que además hace que cuando nosotros activemos nuestro tablero personal demos la oportunidad a los demás a activar su propio tablero personal. Creo que eso es lo mejor del juego, lo mejor de Daitoshi, la idea de tener una recolección de recursos estándar, algo que Dani en general hace en muchos de sus juegos. Me parece que es un buen juego y que ha funcionado mejor a medida que le he dado partidas que al principio. Me gusta, pero es posible que no a corto plazo sea otro de los que termina dejando la colección. Hablemos de juegos que son otro cantar, y para juegos que son otro cantar pues tenemos juego de Dani García, Barcelona, esta ensalada de puntos eterna en la que vamos a hacer 400 puntos al final de la partida y en el que vamos a estar puntuando sin parar. Para mí es que me va a odiar el perro. Para mí es la obra magna de Dani, es el mejor juego que ha sacado nunca, es mi juego favorito suyo, el que más disfruto. La mecánica de apilamiento de ciudadanos y esa decisión de cuando vamos a poner una pareja de ciudadanos, decidir dónde lo ponemos y el orden en que lo ponemos dependiendo del estrato social al que pertenece, y luego la activación de la fila, la columna, y si tenemos la diagonal también la diagonal, me parece una auténtica maravilla. He de decir que a mí personalmente me hubiera gustado que, esto es un punto de vista muy personal mío, me hubiera gustado que en este contexto de esa mecánica tan genial de cómo los tracks avanzan, que a la vez se convierten en el tiempo de la partida, de cómo la diagonal y toda la parte del ensambla se va construyendo de una manera supernatural, porque el juego lo pide así, me hubiera gustado que no estuviéramos constantemente en una rueda de puntuación constante, que es lo único que me saca un poco del juego. Pero con todo y con eso, me parece una auténtica obra maestra. Cómo trata la temática, todo, ¿vale? Dani García, pues venga, Dani García. Windmill Valley, el Valle de los Molinos, otro juego con mecánica muy original de Dani, en este caso con un peso bastante menor, en el que vamos a montar un motor en ruedas distintas que vamos a ir girando y vamos a activar una acción de la rueda izquierda o una acción de la rueda derecha, o vete tú a saber, dependiendo de lo que vayamos construyendo a lo largo de la partida. Un juego en el que lo que vamos a hacer es ir posicionando molinos en el centro para conseguir flores y esas flores colocarlas en nuestro tablero personal y que nos den una serie de puntos. Muy chulo. El típico euro. ¿Sabéis cuando hay euros que hay mucha gente que dicen que no dice nada, pero termináis jugándolo un montón de veces y os funciona a la perfección? Pues yo creo que Windmill Valley está en ese grupo